Estamos en contacto con el señor Juvenal Medina, jefe del Centro Nacional de Estimación y Prevención y además Reducción del Riesgo de Desastres, CENEPRED. Señor Medina, ¿cómo está usted? Bienvenido, un feliz año. Buenos días, señor Carlos Villarreal, muy buenos días, señora Mónica Delta, señor Fernando Carvalho. Es un placer comunicarnos con ustedes justamente sobre el tema que acaba de anunciar, ¿no? Muchas gracias por atendernos. Bueno, a ver, en total, en el estudio que se ha realizado, ¿cuántas zonas del país, hablo de distritos, regiones, presentan un alto riesgo de afectaciones por huaicos y deslizamientos de tierra? De acuerdo a los escenarios de riesgo que hemos elaborado con la información que nos provee el CENAMI, tenemos en niveles de muy alto riesgo ante movimientos en masa, es decir, huaicos, deslizamientos, derrumbes, ¿no? Son 351 distritos en 19 departamentos. Y en nivel alto riesgo son 998 distritos en 22 departamentos, lo que compromete una cantidad importante de población, medios de vida, infraestructura educativa, de salud, así como también infraestructura productiva. Esta información la elaboramos con bastante anticipación y se ha venido comunicando a las autoridades de los 3 niveles de gobierno a través, ¿no?, de esta información que sale a tanto trimestral como de corta duración, de corto plazo, porque entendemos, de acuerdo a la ley del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, son los gobiernos regionales y locales las entidades que tienen la responsabilidad de implementar las medidas tanto de prevención, reducción del riesgo como de preparación para evitar la afectación que pueda producirse a la población y sus medios de vida, ¿no? Señor Medina, vamos a cosas concretas. Efectivamente, el año que acaba de terminar y el año que comienza está marcado por la pandemia del coronavirus. Tenemos este desastre sanitario, digamos, que se ha puesto en evidencia. Pero todos los años, a partir de enero, tenemos la preocupación de los desastres naturales, lluvias, etcétera. Ya tenemos lo ocurrido, que todavía, digamos, ni siquiera se ha encaminado, pero no se ha concretado lo que había que realizar en la reconstrucción por el fenómeno del Niño. Hoy, frente a eso, las zonas específicas que están en peligro o las condiciones climatológicas que nos deparan, digamos, en los próximos 2 meses. O sea, ¿se han hecho cosas en prevención o no se han hecho? Bueno, diríamos que lo que se ha hecho es bastante limitado a lo que se requiere en el país, ¿no? Puesto que el escenario de riesgo del país es bastante grande, es muy amplio, muy complejo y por eso se demanda una intervención permanente en acciones de prevención y reducción del riesgo, no cuando estamos ya próximos a la temporada de lluvias, ¿no? Entonces, nuestra cultura aún sigue siendo de carácter reactivo y eso es necesario cambiar. Por ello, nuestra invocación desde CENEPRED a que podamos trabajar y no bajar la guardia. Está bien, el coronavirus nos ha, digamos, de alguna manera recluido y limitado un trabajo más abierto de campo, haciendo obras en los lugares donde ya se tiene identificado como zonas críticas. Sin embargo, es necesario también alertar y advertir que este problema requiere un trabajo permanente, no solamente en épocas próximas a las lluvias. Por ello, nuestra invocación, nuestra exhortación tanto a gobiernos regionales, municipalidades, provinciales y distritales, que son entidades que tienen, digamos, dentro de sus competencias, llevar a cabo acciones ya ejecutando los presupuestos que corresponden en este caso, e implementar las medidas que ya se conocen de alguna manera, ya se tienen identificado dónde hacer estas medidas correctivas, y lamentablemente el coronavirus ha jugado en contra de todo ello también, ¿no? Sí, buenos días, señor. Quisiera preguntarle, yo he estado el fin de semana en la Sierra Central y he visto en particular en la capital de Huarochirí, Matucana, muchos anuncios en las calles sobre cómo actuar en caso de que hayan aludes o inundaciones o huaicos. Pero eso es en la capital. En muchas otras ciudades más pequeñas y más expuestas, no. Quisiera que nos diga quién es responsable de esta política de anuncios, carteles, y cuál es el papel que la institución que usted dirige cumple en esta tarea que resulta indispensable, saber cómo los vecinos deben comportarse en caso de riesgo natural. Pero tenemos que ir a la pausa primero, retomamos nuestra conversación con usted inmediatamente después. Son las 8:50, estamos conversando con el responsable
del Centro Nacional de Riesgos y Desastres Naturales, señor Juvenal Medina, y yo quisiera saber cuál es la política que ustedes están aplicando para que los ciudadanos y los que visiten pueblos eventualmente sepan cómo comportarse en caso de huaicos. Y lo pregunto, repito, en función del contraste que hay en la manera muy anunciada que está una ciudad como Matucana y la carencia de anuncios en muchas otras ciudades de la misma región. Bien, a nivel del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre que tenemos en el país, que articula todas las instituciones de los 3 niveles de gobierno, hay responsabilidades compartidas en promover, implementar las acciones tanto de prevención, reducción de riesgo como de preparación ante los diversos fenómenos naturales que afectan el país, ¿no? Entonces no solamente son lluvias, inundaciones, sino también movimientos sísmicos, la pandemia, entre otros. Entonces tenemos estas responsabilidades que recaen tanto en lo que son los sectores, gobiernos regionales, gobiernos provinciales y distritales. El CNEPRED, como entidad técnica del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo y adscrita al Ministerio de Defensa, viene trabajando en la elaboración de estos escenarios de riesgos que advierten anticipadamente a todas estas entidades para que cada quien, de acuerdo a sus competencias, pueda implementar las medidas que corresponden en los 3 grandes frentes: prevenir, reducir riesgos o a su vez también preparar a la población para poder actuar oportunamente y evitar los daños y pérdidas que suelen darse. Entonces, hay un trabajo de comunicación permanente sobre estos escenarios de riesgo, sobre las medidas que se deben implementar a través de correos electrónicos, a través de las redes sociales, tweets, Facebook, así como también a través del portal web, para que esta información llegue oportunamente y pueda, digamos, orientar las acciones de las entidades que tienen estas competencias. También el CNEPRED brinda asistencia técnica a los gobiernos locales y regionales, como también capacitación en materia de prevención y reducción del riesgo de desastres. Entonces es una labor constante. Sí. Lamentablemente la pandemia nos ha jugado en contra. Entiendo que esto ha limitado mucho el accionar de las entidades de los 3 niveles de gobierno para abordar este problema que es de carácter permanente. Si bien las lluvias se presentan cada los 3 meses húmedos que tenemos durante el año, pero los riesgos, la vulnerabilidad que existe en cada lugar requiere un trabajo permanente, un trabajo más, digamos, organizado, planificado, incorporando en el presupuesto que ejecuta cada entidad del Estado, así como el actor privado también, las medidas que permitan ir reduciendo progresivamente este riesgo. Esto no lo vamos a cambiar de la noche a la mañana, pero sin embargo sí requiere una intervención permanente para que así podamos mejorar la seguridad en cada uno de los lugares del país, ¿no? Pero, señor Medina, se han tomado las medidas de prevención de parte de los municipios. Lamentablemente, durante un buen tiempo hemos ido hacia, por ejemplo, un caso nada más, Chaclacayo o Chosica, ¿no? En esta época del año siempre había deslizamientos y no había medidas de prevención debidamente instaladas o adaptadas. Y eso es un defecto que se ha visto no solamente en esta zona de la capital, sino en varios lugares del país. ¿Cómo se ha trabajado de parte de los municipios y gobiernos regionales en ese sentido? Y también el tema de aquellas personas que viven en zonas críticas, en las cuales obviamente no se debe construir una casa, pero bueno, es un tema también social, ¿no? Así es, efectivamente. Entonces, ahí hay un trabajo que requiere distintas estrategias. Por un lado, en lo que es la prevención y la planificación del desarrollo de las ciudades, de orientar a cómo y hacia dónde debe crecer una ciudad, cómo ofertar áreas con actitudes de uso urbano, que es una competencia que le atañe a los gobiernos locales, ¿no?, en la gestión de su territorio. Pero luego tenemos, hay una línea presupuestal establecida por el MEF, lo que es el programa presupuestal 068, orientado a prevenir, reducir riesgos y a atender emergencias, que orienta, a través de la cual debemos orientar recursos para ejecutar obras de carácter preventivo, correctivo, que permitan mejorar la seguridad. Y ahí es donde y esos presupuestos hace falta justamente y esos presupuestos, mayores recursos en esa línea, ¿no? Sí, solamente agregar lo que había preguntado Carlos Villarreal, ¿y esos presupuestos ya fueron entregados o van a ser entregados en el transcurso del primer trimestre? Supone que justamente en la asignación del presupuesto que establece el gobierno central cada año, cada gobierno local o regional debe tener ya distribuidas un presupuesto, y una de estas partes, hay un porcentaje de las partidas deben estar orientados a estas acciones preventivas y correctivas del riesgo, de manera que esto pueda ir implementando progresivamente. Pero también hay otro fondo
que está orientado a atender este tipo de necesidades, que es el FONDES, que lo administra el Instituto Nacional de Defensa Civil, que puede, digamos, atender requerimientos complementarios al presupuesto ordinario que maneja cada entidad pública, ¿no? Sí, quería preguntarle también, ¿qué cosa pasa y qué responsabilidad tiene su institución cuando hay casas construidas en lugares manifiestamente peligrosas y por donde sabemos positivamente que va a pasar un huaico en cuanto llueva mucho? ¿Qué se hace para evitar daños que cada vez que se produce un huaico nos causan tristeza porque hay daños materiales y muertes? Ahí lo que hacemos es estudios de evaluación de riesgos y advertir la situación de riesgo inminente, y que puede plantear dos cosas. Uno, implementar medidas correctivas en el sitio, si es pertinente hacerlo, o en su defecto, si ya no es posible mejorar la seguridad, hay una propuesta de reasentamiento de la población. Pero ¿dónde se hace eso? Porque no vemos mucho que se haga. Basta claro, consultar el caso evidente de Chosica, en donde hay construcciones en las laderas más peligrosas. Y hace años que esto está ahí y nadie toca eso. Eso es un tema muy complejo, muy álgido, efectivamente, no solamente en Lima, en todo el país tenemos poblaciones asentadas en zonas de muy alto riesgo que implica un proceso de reasentamiento poblacional. En el caso, actualmente estamos atendiendo y apoyando en el país 22 casos de reasentamiento de poblaciones en los distintos departamentos del país, pero también hay muchos otros casos que están aún pendientes de ser abordados, y esto es parte de una labor que debe ser promovida desde los gobiernos locales con el involucramiento del gobierno regional, para que así en forma articulada como sistema se pueda llevar a cabo, porque es un proceso amplio, complejo, que tiene muchas variables que dependen de varios actores involucrados, y por lo tanto requiere un trabajo permanente. Entonces, en estos 22 casos que yo les señalo, estamos atendiendo y apoyándolo, brindando la asistencia técnica en Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, así tengo 22 casos que requieren un trabajo permanente para poder llevar a esta población que está viviendo en zonas de muy alto riesgo o ha sufrido desastres y no conviene que permanezcan en el mismo lugar. Entonces, estamos trabajando en estos casos, pero comparto plenamente su preocupación de que hay muchas otras situaciones de riesgo que requieren ser trabajadas dentro de una planificación del uso del territorio, dentro de un proceso de ordenar mejor el uso del territorio, que son competencias no solamente, digamos, directamente de los gobiernos locales, sino también involucra al sector vivienda y otras entidades que tienen que ver con la gestión del territorio y la implementación de infraestructura para dar, digamos, servicios y consolidar centros poblados. Entonces es un trabajo que demanda una labor permanente, y es fundamental también ahí el apoyo que nos pueden brindar los medios de comunicación, señalando y alertando y exigiendo el cumplimiento de las competencias que cada entidad tiene en materia de gestión del riesgo. En ese sentido, tenga por seguro, señor Medina, que RPP va a colaborar con ustedes, lo ha hecho a lo largo de estos años, detectando zonas riesgosas y sobre todo promoviendo medidas de prevención, que es fundamental. Muchas gracias al señor Juvenal Medina, jefe del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres, CENEPRED. Señores, 8:59, vamos a la pausa y continuamos luego con ampliación de noticias.